Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo se resuelven problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. Pues empezamos. Vamos a ver un primer ejemplo resolviéndolo de tres formas distintas. La cena en el romano nos ha costado 90 euros. Además, hay que añadirle un 4% de IVA. ¿Cuál es el precio final de la cena? Se trata de un problema de aumentos porcentuales. ¿Por qué? Pues porque nos dice que hay que añadirle además un 4% de IVA. Quiere decir que a la cena finalmente también hay que añadirle un 4%, hay que sumárselo. Si consideramos los 90 euros de la cena, eso representa el 100%. Pero como además hay que añadirle el 4%, lo que realmente vamos a pagar es un 100% más 4%, un 104%. Eso es lo que vamos a pagar de la cena. Ahora bien, ¿cómo se haría de la primera forma? Pues como lo que voy a pagar es 104% de lo que me ha costado la cena, que son 90 euros, pues esto ya hemos visto en vídeos anteriores que se calcula multiplicando 104 por 90 y dividiéndolo entre 100. Lo primero que podemos hacer sería simplificar entre 10 y luego ya multiplicar 104 por 9 y lo que nos dé dividirlo entre 10. 104 por 9 es 936, que dividido entre 10, recordar que es pasar la coma una vez hacia la izquierda, obteniendo así 93,6 o bien 93,60 euros. Pues esta sería nuestra solución. La cena ha costado finalmente, o el precio final de la cena, es de 93,60 o con 6 euros. Pues bien, ya habríamos resuelto nuestro problema de la primera forma. Vamos con la segunda forma. Al igual que sabemos que hay que aumentarle un 4%, vamos a ver cuánto dinero se le ha sumado a la cena. Que si nos fijamos aquí, como lo hemos hecho, realmente lo que ha sumado a la cena son solamente 3,60 euros, porque 93,60 menos 90 son 3,60. Pues eso es lo que vamos a hacer haciendo la segunda forma. ¿Qué sería? Pues vamos a calcular ese 4% de 90. Esto se puede hacer porque 90 euros es el precio inicial, no el precio final, ¿de acuerdo? Si no, tendríamos que hacerlo de la forma inversa, que lo veremos más adelante en este vídeo. 4% de 90 lo calculamos de nuevo, 4 por 90 partido 100. Simplificamos entre 10 y obtenemos 9 por 4, 36, dividido entre 10, 3,6. Este es el aumento porcentual que se ha producido por el IVA. Por tanto, ahora, ¿qué tendríamos que hacer para calcular el precio final de la cena? Sumárselo al precio inicial. Precio final será igual al precio inicial más el aumento. Y esto es precio final igual a 90 euros más 3,60 euros, que nos sale obviamente lo mismo que antes, 93,60 euros, que era el mismo precio que nos había salido antes. ¿De acuerdo? Vamos con una tercera forma de hacerlo. La tercera forma sería utilizando una regla de 3. ¿Cómo? Pues poniendo el precio antes y el precio después. El precio de antes es 90 euros, lo que representa el 100%. ¿De acuerdo? Porque siempre lo que tenemos antes no ha sufrido ninguna modificación, ni un aumento ni un descuento. Por tanto, representa el 100%. Ahora bien, después, ¿qué precio vamos a pagar después? Pues no lo sabemos y por eso le llamamos X. Y
¿Qué porcentaje se ha producido después? Pues se ha producido el 100% más un 4%, que para poder hacer la regla de 3 es muy importante que lo hagamos de esta manera y no poner aquí un 4%, porque eso ha sido el aumento, no el porcentaje que vamos a pagar. Entonces calcularíamos que lo que se va a pagar después es un 104%. Pues bien, ahora resolvemos esto mediante la regla de 3. Como es directa, porque todos los problemas de porcentajes son directos, resolvemos la regla de 3 y la x se calcula haciendo 104% por 90 dividido entre 100, que era lo mismo que habíamos hecho en la primera forma. Simplificamos entre 10, esto nos sale 936, que dividido entre 10 sale 93,60 euros. Pues así serían las 3 formas de poder resolver este problema. Recordad, muy importante, aquí no se puede poner el 4%. Para hacer solamente lo del 4%, solo se puede hacer de la segunda forma. Vamos con un segundo ejemplo, esta vez de disminuciones porcentuales o descuentos. En la FNAC pagué 64 euros por una tablet que estaba rebajada un 20%. ¿Cuál era su precio antes de la rebaja? Antes de la rebaja, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con este problema porque es un poco más difícil que el anterior. ¿Por qué? Porque los 64 euros es lo que paga después de la rebaja, no antes, como habíamos visto en el problema de la cena, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede hacer en este caso 20% de 64? No. Tan, tan, tan. ¿Por qué no? Porque 64 no es el precio inicial, es el precio final. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven este tipo de problemas correctamente. La primera forma, vamos a intentar hacerlo como hemos hecho antes. La primera forma sería, primero, que como es una rebaja del 20%, al 100%, que es lo que se habría pagado si el precio fuera normal y no tuviera ninguna rebaja, pues al 100% hay que quitarle el 20%. Entonces, realmente, ¿qué porcentaje hemos pagado por la tablet? Pues hemos pagado un 80% por la tablet. Entonces, la primera forma sería hacer el 80% del precio inicial, que no lo sabemos. Acordaros que esto lo hicimos en el tema de fracciones y poníamos aquí x, es igual a 64 euros. Entonces, ¿cómo hacíamos estos problemas? Pues de forma inversa. Decíamos 80% de x es igual a 64. Entonces, x será igual a la operación inversa. Es decir, sería 64 por 100 dividido entre 80. En el caso contrario, si hubiésemos hecho 80% de 64, recordar que se hacía 80 por 64 entre 100. Que esto no se puede hacer, pero para que comparéis que es la operación contraria, ¿vale? Porque queremos calcular el precio inicial, antes de la rebaja, ¿de acuerdo? Y ya esto lo calcularíamos normal. Podemos simplificar entre 10 y nos quedaría 640 dividido entre 8, que sale a 80 euros costaba la tablet antes de la rebaja. Esto sería una primera forma. Vamos con una segunda forma. Siempre hacemos varias formas de resolverlo para que vosotros podáis elegir la que más fácil os resulte, ¿de acuerdo? En la segunda forma del primer ejemplo vimos, o hicimos, mejor dicho, el 4% de los 90 euros y luego le sumábamos a los 90 euros lo que nos había salido. Pues bien, para hacerlo de forma similar, aquí no podemos calcular el 20% de 64 o tampoco podemos hacer el 20% de x es igual a 64 porque el 20%
no es lo que hemos pagado y son los 64 euros. Realmente, para poder hacerlo de esta forma, lo que tenemos que hacer es volver a calcular qué porcentaje representa a los 64 euros que hemos pagado. Es decir, volver a hacer que como es un 20% de descuento, al 100% se le resta el 20%, obteniendo un 80% el 80% es lo que hemos pagado. Pues esos 80% del precio inicial serían los 64 euros. Por tanto, no se puede hacer 20% de x igual a 64, porque el 20% no son los 64 euros. ¿De acuerdo? Conclusión. La segunda forma es la misma que la primera forma. No se puede hacer como lo habíamos hecho en el ejemplo 1. Vamos a ver una tercera forma con regla de 3. En la tercera forma, de nuevo, como nos dan el precio final y no el precio inicial, volvemos a calcular el porcentaje que hemos pagado de la tablet, que es simplemente, como es una rebaja, al 100% le restamos el 20%. Y esto quiere decir que de la tablet hemos pagado un 80%. Ahora bien, vamos a hacerlo con una regla de 3. El antes y el después. ¿Cuánto hemos pagado antes? No lo sabemos, por tanto le llamo X. Y eso representaba el 100%, porque ahí el precio no había tenido ninguna modificación. Ahora bien, ¿cuánto hemos pagado por la tablet después? Por la tablet hemos pagado 64 euros. ¿Qué porcentaje representaban esos 64 euros? Representa el 80%. Por tanto, aquí pongo el 80%. Y ahora resuelvo la regla de 3 con nuestras proporciones. Y resulta que la X se calcula haciendo 100 por 64 partido 80, dividido entre 80. Podemos simplificar entre 10, obteniendo 640 dividido entre 8, que estos son 80 euros. Por tanto, solución. ¿Cuánto costaba la tablet o cuál era el precio inicial de la tablet? El precio inicial era 80 euros. ¿De acuerdo? Pues espero que haya quedado más o menos claro. En clase haremos muchos ejercicios.